Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenos días nuevamente a todos y todas. Gracias por sintonizar un programa más de su programa Aquí, Ahora, Hoy. Les agradezco profundamente a los que están conectándose. Espero se vayan sumando más, pero les agradezco a todos que estén sintonizando este programa nuevamente. Hoy vamos a abordar un tema que de alguna manera está relacionado con el tema de la semana anterior. La semana anterior fue el duelo no resuelto y la pérdida. Esto implica luego entonces lo que explicamos en ese programa acerca de lo que es el duelo no resuelto cuando alguien se va, cuando alguien parte, cuando hay alguna pérdida, porque recordemos que dijimos que el duelo es cualquier pérdida, despedida de algo o alguien con quien hemos estado vinculados. Recordemos que la vinculación en un sistema, sea el que sea, es algo muy importante para sentirnos pertenecientes a. Luego entonces, el tema de hoy, que es la despedida, implica 3 preguntas, entre muchas que nos podemos hacer, pero que está puesto en el banner como es ya una costumbre. Y dice, ¿qué es la despedida para ti? ¿Es el inicio o es el final de un camino de vida? ¿Cómo vives este proceso de una despedida? ¿Y cómo es la mirada a la despedida desde constelaciones familiares? Bueno, generalmente no es una costumbre tomar la definición que digan los diccionarios y mucho menos la raíz etimológica de algún tema que estoy tocando o del cual toca hablar. Sin embargo, hoy me pareció muy importante hacer esta acotación. Y se los digo por el motivo que vamos a expresar y que ya en programas anteriores hemos expresado. La despedida proviene efectivamente de despedir, del verbo despedir. Etimológicamente viene del latín expetere, que es un vocablo que está integrado por un prefijo de exclusión que es el ex, y petere o petere, que significa impulsar o empujar. Luego entonces, partiendo de esta raíz etimológica, sería entonces impulsar hacia afuera. Sin embargo, la importancia de hacer esta connotación en esto de la despedida, sobre todo en este prefijo que significa exclusión. Y como lo hemos visto en otros programas anteriores, la exclusión mirada y vista desde constelaciones familiares representa dejar afuera a alguien o a algo. Recordemos también que cuando en un sistema familiar hay alguien excluido, hay alguien que no es mirado, hay alguien a quien se le dijo adiós sin decirlo, se genera esta exclusión. E incluso desde la infancia, como lo vimos en algún momento en otro programa,
implica sentirse excluido del seno materno, del seno paterno, del núcleo familiar al cual pertenecemos. ¿Y qué nos da esta vinculación desde la infancia? Haber sentido seguridad, amor, validación, pertenencia y reconocimiento. Si estos 5 elementos básicos de integración en un sistema familiar desde la infancia, como son el amor, la validación, la pertenencia, el reconocimiento y la validación, no es del todo sólido, va a haber esta sensación de exclusión. Y refuerzo esto de la exclusión por el mismo origen del tema de hoy, que es la despedida, que viene de estos prefijos que es exclusión, y petere o petere, que significa impulsar. Entonces, como lo dijimos, es impulsar hacia afuera, despedirnos de algo o de alguien. Ahora, todos desde el momento que nacemos hasta que vamos a trascender, cuando nos toque nuestra fecha de caducidad y nos tengamos que despedir o se tengan que despedir de nosotros, si es que bien nos va, toda nuestra vida atravesamos por múltiples despedidas. Desde la etapa de la salida del vientre materno, en el que nos despedimos de ese nicho de comodidad, de alimentación, de calor, de amor que se siente en el vientre materno. Nos despedimos de ese vientre al nacer. Después se van dando diversas etapas. Si hubo amamantamiento, pues se despide uno del pecho materno cuando va creciendo, y así sucesivamente. Hay una serie de despedidas infinitas a lo largo de la vida. Cómo se tomen, cómo se inserten en el subconsciente va a ser muy importante para después forjar un sistema de vida sano, emocionalmente sano. Como decía, cada nuevo momento es una despedida del anterior. De hecho, en este momento, en estos instantes, hay una despedida de lo que se pasó en la mañana, de lo que si hubo algún tema de conflicto en el entorno donde estemos, si hubo cualquier situación, ya pasó, ya nos despedimos de esto. Es un eterno despedirnos a cada momento de la vida. Y la vida continúa, de instante a instante, de momento a momento. Las despedidas siempre van a estar presentes y, como lo decía yo hace rato, están muy vinculadas con el tema de la semana pasada, que es el duelo no resuelto y la pérdida. Todo comienzo tendrá un fin, y todo fin necesariamente, a veces, no siempre, lleva a un nuevo comienzo. Repito, todo comienzo tendrá un fin y todo fin lleva a un nuevo comienzo cuando así se quiere ser, cuando así se quiere concientizar y cuando así se quiere seguir adelante. Porque muchas veces hay alguna despedida hacia alguno de los miembros de la familia, de los padres, en fin, y no hay esa continuidad de vida diferente. No hay esa continuidad emocionalmente diferente, porque aunque esta persona o quien hayamos hecho esta despedida se haya ido, siempre está presente aquí, en la mente, en el corazón, recordando todo lo que se vivió, todo lo que se hizo, y eso emocionalmente no es tan sano como quisiéramos. Bueno, entonces, en la vida hay cosas o personas que se deben dejar atrás irremediablemente, que se deben dejar atrás para tener una mejor calidad de vida, para soltar miles de cosas que nos han unido a ese vínculo y del cual a veces se hace necesario despedirse. Es desprenderse de aquello que no nos aporta nada nuevo, que no nos suma, al contrario, resta. ¿Qué suma o qué reste? Eso depende de cada quien.
cómo lo vea y cómo lo vive, pero algo que ya no nos aporta algo nuevo, que ya no nos suma una situación distinta, diferente, se va a convertir en una rutina, en una monotonía de la cual tarde o temprano habrá que despedirse. Sin embargo, no es fácil porque tras una despedida, atrás de eso hay un miedo a tomar decisiones. ¿Y a qué me refiero con el miedo? Recordemos que en algún programa también hablamos del miedo como fortaleza y o debilidad. E hicimos una secuencia de las etapas en donde se va generando el miedo, que no necesariamente son propiamente de la infancia, sino que son posteriores también. Y que cada edad tiene un miedo propio, específico, pesadillas particulares, y ninguna etapa de la vida está libre de algunos de los tipos tan diversos de miedo. Entonces, ante una despedida no siempre es fácil, porque representa hacer una vida distinta. Y este miedo a tomar la decisión de despedirnos de lo que se esté dando, cuando se tiene que hacer, porque hay despedidas que son invariablemente impuestas, como lo vamos a ver ahorita. Entonces hay que tener esa decisión, esa madurez emocional para poderse despedir y cortar, como dicen literalmente, cortar por lo sano. Luego entonces son cosas o personas que no aportan nada positivo, que ya no nos suman, al contrario, restan. Y que para llegar a darnos cuenta de esta situación de suma o de resta, se han atravesado por infinidad de caminos, circunstancias, que cuando se logra tener conciencia es cuando se llega a esta decisión de despedirse. Para soltar, decir adiós y despedirnos, es fundamental pensar y tener conciencia de que nada es para siempre. Nada. La vida es un cambio permanente. Todos somos falibles y finitos. Y en algún momento de la vida algo nos vulnera, algo nos termina, algo se acaba. Eliminar pensamientos catastróficos o negativos y dejar de lado un poco esa preocupación en exceso. Un poco. No hay que despreocuparse de las cosas completamente porque tampoco es sano. Eso ya vendría en una especie como de... No es la palabra correcta para decirle aquí, pero pues no me importa, el no me importa, el ya vendrán las cosas. Tampoco es tan sano vivir en la despreocupación absoluta. Entonces, nada es para siempre, eso lo tenemos que tener muy presente, que la vida es un cambio constante. En una despedida, sea de lo que sea, es importante pensar primeramente en uno y en las propias necesidades. ¿Por qué? Porque muchas veces está uno vinculado con alguna situación, con alguna persona en donde se da de más. También en algún programa hablamos sobre el dar de más, cómo lo das y desde dónde lo das. ¿Qué es lo que te lleva a darte más de ti? Que estás descuidando tu propia escala, estás descuidando tu propio ser y pertenecer a algo. Entonces hay que pensar en uno y en las propias necesidades y escucharnos. Escucharnos esa voz interna que nos dice hay que deshacernos de las ataduras que nos detienen o nos bloquean, que nos impide esa tranquilidad, ese ser feliz dentro de lo razonable, porque la felicidad completa habrá quien no esté de acuerdo conmigo y respeto muchísimo esa opinión, pero la felicidad no es completa, siempre habrá algo que nos inquiete, que nos intranquilice, que no nos permite estar del todo bien, en completo bienestar. Pero la felicidad finalmente se la va a uno propiciando. Entonces hay que tener esa posibilidad de soltar y despedirnos de esas ataduras que detienen, que bloquean, que impiden esta tranquilidad, el ser feliz, el seguir con las propias metas, el volar, dejar el sometimiento que se da mucho en parejas, el apego o la dependencia. Ser libres, tomar las propias decisiones de acuerdo a lo que queremos hacer con la propia vida y darnos cuenta hasta dónde hemos estado vinculados en una situación que no nos es favorable,
pero obviamente sin caer en críticas ni en someterse a la voluntad de los demás, a no ser manipulados ni manipular. Esto de la manipulación, las críticas, las mentiras, el autoengaño, el autosabotaje es en mayor o menor escala propio de cada una de las personas. Sin embargo, todo depende de la estabilidad emocional que... perdón, me quedé leyendo un comentario que ahorita lo leo. De la estabilidad emocional que cada quien tengamos. Hay que afrontar con valentía y convicción la decisión que se ha tomado de despedirse de alguien o de algo. Y aquí quiero tocar 4 puntos importantes. 1, hay muchísimos tipos de despedida, pero hoy en día, en la situación en la que estamos viviendo, hay 4 3 y 1 como que lo estoy agregando como un plus, pero que justo me acaba de pasar en una consulta. Es la despedida laboral. El perder el entorno del medio que nos está proveyendo, del dinero, del recurso para seguir adelante, y que se ha dado muchísimo en esta situación, la despedida laboral. Se podría decir también, y me podrían corregir, el despido laboral. Sí, es un despido laboral, pero es una despedida de una fuente de trabajo que nos generó una estabilidad económica, un desarrollo personal y profesional, y que por circunstancias X de la vida y de lo que se está presentando, hay necesidad de despedirse. La otra es la despedida de una pareja. Después de toda esta gama de emociones y sentimientos que hemos pasado con esta situación pandémica, ha habido muchísimas separaciones de pareja, rupturas, porque no hubo esta estabilidad y esta seguridad emocional para poder enfrentar las cosas que se han venido dando con la pandemia. Y lo refiero mucho a la pandemia porque desafortunadamente es algo que ahorita ya no podemos decir que nos estemos acostumbrando a vivir con ella, pero que va a seguir generando despedidas, va a seguir generando duelos, va a seguir generando pérdidas. Entonces, esto de la pareja ha sido como muy recurrente, y las despedidas no son sencillas. La otra es la despedida de los padres, despedirse de los padres, ya no en el ámbito, lo vamos a dejar un poquito al lado de la pandemia, sino de los hijos que tienen que separarse de los padres por X o Y circunstancias. Vamos a ver más adelante cuáles son los factores que impiden una despedida sana, que impiden una despedida, satisfactoria. Y también, evidentemente, las despedidas por duelos no resueltos. Ahí más bien no hay una despedida. Hubo un duelo no resuelto ante la trascendencia de alguien, como lo vimos en el programa pasado, y que si no se hace un movimiento interno de entendimiento, de manejo de emociones, de sentimientos, de interiorizar todo esto, y se hace realmente una despedida con todos los elementos que, por ejemplo, desde la mirada de constelaciones familiares y en las terapias de constelaciones familiares, sesiones, porque no son propiamente terapias, de constelaciones familiares se hacen, no es tan sencillo sanarlo. Esa es la otra que yo decía, despedirse de un familiar en vida. Y va a decir, ¿cómo? O sea, es dejar a los papás, o dice, no. Cuando a alguna persona le toca, desafortunadamente por el destino o por lo que sea, tener una enfermedad crónico-degenerativa que afecta las capacidades mentales, la capacidad cognitiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, que ahí definitivamente se pierde la memoria, hay alteraciones en el lenguaje, en la escritura, en la falta de coordinación física y mental, hay dificultades de orientación y todo lo que conlleva una enfermedad tan grave. No soy médico y no me voy a meter en ese terreno, pero hay una pérdida de la realidad por parte de quien lo padece.
Luego entonces la consecuencia lógica es que para los familiares hay una despedida de esa persona que conocimos o se conoció en unas circunstancias naturales y normales a la persona que es ahorita cuando se llega a un proceso de evaluatorio de las capacidades cognitivas, que no solamente es una enfermedad propia como el Alzheimer, que debe ser terrible, sino que se producen por voluntad propia, como el abuso en sustancias, el abuso en medicamentos que van trastornando y dañando el cerebro, el abuso del alcohol, de las drogas, de los medicamentos, de tantas cosas que van degenerando el sistema mental hasta poder llegar a colocarse en una situación de interdicción que ya no es capaz la persona de ver por sí misma. Ahí hay una despedida muy triste y muy dolorosa de quien tenga que vivir esto. Entonces, estas despedidas, como lo señalo, son dolorosas, son difíciles de pasar y hay que tener mucha estabilidad emocional para verlo. Sin embargo, aquí viene una reflexión importante y yo les pediría, están completamente invitados a hacer sus comentarios, a decirme si están de acuerdo, si quieren hacer alguna pregunta, como siempre es la invitación abierta. Y yo haría esta reflexión: ¿es más difícil que se despidan o te dejen a ser quien te vayas o te despidas? A nadie nos gusta el rechazo, a nadie nos gusta ser no mirado, a nadie nos gusta que nos den la espalda, a nadie nos gusta ser ignorados, ni nos gusta ser excluidos. Luego entonces, porque entenderán el origen de la palabra despedida con el prefijo ex, por eso quise buscar ese significado. Cuando a uno le dicen adiós, cuando a uno lo despiden de un trabajo, cuando la pareja deja de mirarla, cuando a uno en algún momento dado los padres nos abandonan o abandonan, cuando son estas experiencias de que nos despidan en el sentido de la palabra despedida o nos dejen, es muchísimo más difícil superar esta separación. Cosa muy diferente cuando uno decide dejar un trabajo porque tenemos otra oportunidad delante. Cuando uno decide dejar a la pareja porque se da uno cuenta de que no hay ya una relación sana, había una relación tóxica. Cuando decide uno dejar el seno familiar, el seno de la familia, de los padres, porque necesitamos nuestra propia independencia, ahí es más fácil y el dolor ya no es para nosotros, sino es para la contraparte. Sin embargo, bien entendido, bien hablado y desde una concientización real de lo que es, se sale adelante. Entonces, siempre duele más, como lo digo, cuando te dicen adiós que cuando eres la persona que ha tomado la decisión de irse. En un empleo, como está pasando ahorita en muchos lugares, habría que ver y hacerlo, y lo digo por experiencias cercanas, de que cuando hay un despido laboral de algo o de algún lugar donde estábamos relativamente en un nicho de comodidad y pensábamos que nunca se iba a acabar y de repente llega este despido, habría que verlo como qué oportunidad se está gestando y se está presentando frente a nosotros. Cómo mirarla, cómo darnos cuenta y sobre todo formularnos la pregunta que siempre hacemos desde Constelaciones Familiares: ¿para qué está sucediendo lo que está sucediendo? Es aprender a mirar cuándo es mejor despedirse, soltar y decir adiós. ¿Cuándo es mejor? ¿Cuál es ese momento exacto en el que debemos tener esa conciencia y mirar realmente con los ojos del corazón, aparte de la razón, cuál es el momento propicio para decir adiós y despedirnos de ese algo o de ese alguien que ya no está siendo benéfico?
si somos los despedidos y son a los que nos dicen adiós, entonces también habría que mirarle la parte positiva, el para qué, y vivir el duelo, como lo dijimos iba a decir en la clase pasada, pero no, en el programa anterior, las fases del duelo, que es la negación, la ira o el miedo, la negociación, la depresión, la tristeza y finalmente la aceptación. Quiero hacer aquí un paréntesis para saludar y agradecer a quienes están conectando y están ahorita conectando. Beto Sic, gracias por estarlo viendo. A Mario Maldonado, a Paolo Maldonado, a Carmen Lara, un abrazo. Amelia Geraldit Hernández también, a mi hermana, buen día, María Luisa González. A Irma Isabel Rosendo Ceballos, muchas gracias por seguir este programa. Y hay una pregunta aquí de Carmen Rojas que me voy a permitir leer. Y dice así: ¿qué probabilidad hay de que un padre, por la pérdida de un hijo, llegue a presentar un duelo patológico? Al menos en el presente he considerado que también una de las despedidas que tenemos que afrontar es la despedida definitiva de un familiar. Por supuesto, Carmen, gracias por tu comentario, por tu confianza y por permitirme, puesto que está abierto, leerla y darnos cuenta de cuál es el planteamiento que estás haciendo. Efectivamente, la pérdida, según dicen los psicólogos, más dolorosa que existe y la despedida más fuerte que existe para un padre o una madre es un hijo. Es un hijo, si se va, bueno, porque tiene que seguir su camino, pero aún así despedirse del hijo es difícil. Pero si se tiene esta conciencia de que cada quien debe de seguir su camino, ahí está. Y está más adelante y hay la oportunidad de verlo. Muy diferente es cuando el hijo se pierde. Aquí tú me dices, ¿qué probabilidad hay de que un padre por la pérdida de un hijo llegue a presentar un duelo patológico? Me imagino que estás mencionando la trascendencia, el fallecimiento de un hijo. Porque si es una pérdida por otras circunstancias emocionales que no fueron precisamente que ya no esté en este mundo, hay siempre la posibilidad y la oportunidad de recuperar esta relación. Pero cuando es la pérdida, el ya no más, el nunca más, es algo muy doloroso. Desde mi punto de vista, pudiera llegar a presentar un duelo si no lo trabaja y no hace una buena despedida, y más aún si esa pérdida, si es por trascendencia, no tuvo la oportunidad de poderse despedir de él antes de que trascendiera. Ahí ya estaríamos hablando de un duelo no resuelto. Y efectivamente es una de las despedidas más dolorosas, la despedida definitiva de un familiar. Aquí me confirmas entonces, corrijo, que es un ya no más, es un ya se fue, es un ya trascendió. Habría que ver qué circunstancias son. Hay muchísimas cosas que pueden dar la vuelta a la trascendencia. No se hable ya de la situación en la que estamos con la pandemia, en que hay infinidad de duelos no resueltos, infinidad de despedidas no realizadas y dolores que están contenidos y que no, la persona no permite expresarlos y sacarlos para que de esta manera pueda haber una sanación interna. Entonces, sí, efectivamente, si fue un duelo no resuelto y es una trascendencia y no pudo despedirse del hijo, aparte del dolor tan grande que genera la pérdida de un hijo, sí es muy importante que lo trabaje, sea desde el punto de vista psicológico, que tenga una sesión en constelaciones familiares para poder mirar el origen. Hay criterios que dicen que hay que llevar una terapia primero y después llegar a constelaciones. Hay quienes dicen que es muchísimo más rápido una constelación que llevar un proceso terapéutico. No critico, no juzgo, cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero en mi experiencia como consteladora y llegando al fondo de las emociones, yo he visto y he presenciado realmente cómo las personas han ido sanando estos duelos no resueltos cuando se ha presentado un caso así como este.
Entonces, espero haberte respondido, Carmen. Y hay un comentario de María Luisa González que dice, así es, yo cuando me jubilé me despedí de mí misma para dar inicio a mi nueva vida de jubilada. Qué bueno, me da gusto que lo veas así, pero no necesariamente te despides de ti misma, no. Te despides de la parte tuya que estuvo mucho tiempo trabajando en un lugar. De ti no, porque despedirte de ti misma, como lo dices, es despedirte de tu propio ser, de tu propia forma de pensar y de actuar. Cambias de vida, te despides de una vida para iniciar otra. Como lo decía yo al principio, todo comienzo tendrá un fin y todo fin lleva a un nuevo comienzo. Entonces es distinto. Agradezco también a Marta Alicia Molar que lo esté viendo. Retomando lo que estábamos hablando, aprender a mirar cuándo es mejor despedirse, soltar y decir adiós. Aún con dolor profundo, debemos aprender el momento y mirarlo, tener la conciencia y poder tomar realmente con valentía ese momento para decir adiós, para soltar, para irse. Recordemos que la vida sigue siendo y seguirá siendo una sucesión de momentos, de vivencias, experiencias y relaciones en donde necesariamente va a haber despedidas, como lo dije, desde que nacemos hasta que trascendemos, va a haber una eterna despedida de todo. Muchas veces no queremos despedirnos de algo, de alguien, porque nos aferramos por miedo, como lo recalcaba yo hace rato, por dependencia, por un apego emocional, como hemos visto en otros programas, por ese temor a dar el paso y enfrentarnos a un futuro que posiblemente sea incierto, por enfrentarnos a lo desconocido y a dejar atrás en muchas ocasiones a quienes controlan o controlamos. Y esto nos genera una gran ansiedad. Entonces, si esto no se va sanando desde un principio y se va teniendo esa conciencia y esa estabilidad para poder ver de la mejor manera la despedida, va a generar una serie de emociones que después van creciendo como una bola de nieve y se van trastocando y van generando mayores conflictos y mayores temas. El caos siempre se acomoda. Siempre. Invariablemente, el caos siempre se acomoda. Luego entonces hay que aprender a hacer en algunos momentos de la vida un balance para lograr la estabilidad y el equilibrio, para no perder esta estabilidad y este equilibrio que nos une y nos vincula con el entorno en el que nos estemos moviendo. Hay que tener esta madurez emocional y hacer estos balances para saber cuándo es mejor soltar y decir adiós. Por ejemplo, cuando algo no funciona en una relación entre pareja, entre hijos, entre padres, y se hace todo lo posible porque funcione, por hacer que se mejoren las cosas, quizá hasta cambiarlas o modificarlas, y no hay un resultado satisfactorio y al contrario sigue produciendo esta inestabilidad y esta molestia, es el momento de dejarlas a un lado, dejar pasar y dar paso a lo nuevo, a darle la vuelta a la página, como se dice coloquialmente. Este balance y este equilibrio, el balance es como, vamos a poner un ejemplo como las finanzas, tengo tanto, gasto tanto. Ahí hay un balance y tiene que haber un equilibrio entre lo que ingreso y egreso. Es lo mismo que con las emociones. Es lo mismo que con estar en una relación con alguien, llámense padres, hijos, las circunstancias que ustedes piensen, para encontrar esa tranquilidad necesaria para sentirnos bien con nosotros mismos. Despedirnos no siempre es tan negativo como se pensaría. Hay despedidas que son muy satisfactorias, en donde se abren nuevos caminos, en donde uno tiene que seguir adelante. Hay despedidas necesarias, hay otras que son despedidas impuestas. Entonces habría que ver cuál es el momento idóneo para romper con ese vínculo que nos une. Tocando el punto de lo que yo decía de la despedida laboral, muchas veces el perder un trabajo implica una nueva oportunidad de crecer.
Seguramente todos hemos leído en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas estas que han salido, que alguien perdió su trabajo y su ingenio y creatividad le dio para generar algo nuevo. Y ese algo nuevo le ha permitido crecer muchísimo más que el trabajo del cual fue despedido y que le causó tanto dolor. ¿Qué hizo? ¿Qué hace que esto se genere así? La necesidad y la oportunidad que se abre al despedirse de un camino que ya estaba andado y por el cual no se veía ese cambio de oportunidades. Entonces, hay que tomar de la mejor manera una despedida laboral que no es sencilla, pero que se está dando mucho en estas circunstancias. De la pareja con quien se ha estado, yo les podría decir que muchas veces y en diversas ocasiones, incluso por repeticiones y por lealtades invisibles al sistema familiar del cual provenimos, se generan una y otra vez el mismo tipo de relaciones que finalmente vienen siendo tóxicas, vienen siendo dañinas, vienen restando este equilibrio y esta estabilidad de la cual hablaba, y que deben abandonarse o dejarlas a pesar del sentimiento que se tenga hacia esa persona. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchas veces ya no es sano, ya es tóxico, ya representa algo que no es en nuestro más alto beneficio y bienestar. Sea una decisión forzada a tomar o bien sea esta relación dañina, tomar una decisión así cuesta mucho. ¿Cómo afrontar una despedida? Hacer lo posible para resolver un problema del cual todavía pensamos o creemos que tiene una salvación. Sea a pesar de tener acciones, diálogos, intercambios, generar proyectos, hacer 1000 conversaciones, tener pláticas de horas de sobremesa, no se llega a una decisión porque surge algo que no se espera, pues habrá que decir adiós con toda el dolor o no dolor, vivir el duelo y superarlo. Y tener esa conciencia y relativa seguridad de que esta decisión va a generar una estabilidad y el equilibrio que se busca. Porque muchas veces no se tiene o no se miraba o no se sentía esa estabilidad y ese equilibrio. Y ahí es donde debemos realmente tener esta conciencia de que nadie, pienso yo, no se merece sufrir. Y aunque al principio se haga y se sufre un poco, poco a poco se va a ir encontrando esta paz que tanto se necesita. Ahora bien, retomando esta cuestión de la despedida de los padres, desde la mirada de constelaciones familiares, ¿cuáles las razones y las causas que nos llevan a no querer despedirse de los padres? Primero, una muy importante es mantener la protección de los padres. ¿Por qué? Porque los padres se vuelven sobreprotectores, todo le otorgan al hijo, todo le dan, todo le consienten, todo le proveen. Entonces, este hijo o esta hija, cuando van creciendo y llega el momento por naturaleza de que se tienen que separar de los padres, no lo hacen por esta sobreprotección de los papás. La otra es porque se niegan a madurar, se niegan a dejar a los padres por ausencia de uno o del otro y se vuelven de alguna manera esta pareja emocional de uno de los padres, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Como hemos dicho también que la terminación de las relaciones de pareja a veces está muy vinculada con esta ruptura y con esta falta de no tener el lugar que corresponde como hijo, como hija o como pareja. Y es no ver a los padres como los grandes, no ver a los padres como los mayores, como los dadores de vida, los grandes. Muchas veces se ve a los padres como los pequeños, los que no tienen esta forma de salir adelante por sí mismos y hay la necesidad de quedarse a cuidarlos. Y obviamente al tener esta necesidad de cuidarlos y que los padres lo acepten, es muy difícil hacer una despedida. Es muy difícil
soltarlos y verlos como los grandes, como autosuficientes y capaces de salir adelante sin los hijos. Cuando esto se logra, obviamente es cuando no hay un impedimento físico o mental de los padres, como lo decía hace rato, porque se vuelve entonces sí una cuestión en que la despedida es más difícil, aún estando en vida. Agradecerles la vida, que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y que ahora se tiene la responsabilidad como hijo de seguir adelante, de seguir por el nuevo camino, por la nueva ruta de vida que nos marca la propia vida, para madurar, para salir adelante, para tener esta estabilidad emocional y este equilibrio, para que en el momento de que venga una despedida de cualquier entorno en el que estemos, es soltar con toda esta fuerza interna que nos genera la madurez y la estabilidad emocional. Hay que ocupar el lugar de los hijos delante de los padres como hijos y seguir adelante en el papel que nos corresponde. Recordemos que desde la mirada de constelaciones familiares, cada quien tenemos un lugar en este sistema familiar, en este clan, en este linaje que nos toca vivir y en este sistema que formamos dentro del gran sistema que es la familia en general. Entonces, mantener el lugar que a cada uno de lo que nos corresponde es tener el lugar propio, tener el lugar de hijo si se es hijo, tener el lugar de padre si se es padre, el de hermano si es hermano, y mantener ese equilibrio sin dar o dejar de dar más o menos a uno o al otro. No es sencillo porque muchas veces por estas lealtades y repetición de conductas, lealtades hacia el sistema, si nos vamos un poquito más atrás podríamos ver y podríamos mirar que en la vida propia de esta persona sucedió lo mismo. Pasó lo mismo, hubo estas conductas que se están repitiendo y que transgeneracionalmente se van pasando de uno a otra generación inconscientemente hasta que alguien las ve, hasta que alguien está repitiendo lo mismo para sanar esa parte y que no se siga pasando a las generaciones siguientes. Entonces, como hijos, para poder tener una buena despedida de los padres, hay que ocupar el lugar que nos corresponde como hijos y respetar el lugar que les corresponde nosotros como padres a los hijos, soltarlos y despedirnos de ellos. Y aún viviendo en el mismo entorno, en el mismo lugar, en el mismo contexto, hay que tener esa despedida y tener presente que tarde o temprano va a haber una despedida en que uno u otro se va a ir. Y entonces tener esa conciencia de no tenerle miedo a la soledad, como hablamos también en algún programa, que muchos adultos mayores, sobre todo ahora en estos tiempos, no quieren despedirse de los hijos, no quieren dejarlos ir por miedo a la soledad, por miedo a no afrontar, o a la pareja, no quieren soltar a la pareja por ese miedo a vivir en soledad, porque desde niños hay una herida emocional que no se ha sanado, o posiblemente no desde niños, sino posteriormente, es una herida emocional que se va gestando y no se suelta a las gentes con las que se convive, y entonces el miedo a la soledad está presente siempre. Y a costa de no quedarse solos vienen muchísimas conductas que también hemos visto en otros programas, como es la sobreprotección, el entregarse, el dar de más y quedarse sin recursos para uno mismo, el entregar todo, el someterse, el depender, el tener ese apego emocional que se confunde con amor, pero no es amor, es un apego emocional, y que muchas veces viene gestándose desde tiempo atrás. Entonces, la despedida siempre va a tomar un lugar importantísimo en el sistema familiar. Yo le voy a pedir a cabina, por favor, que proyectemos la imagen número 2, por favor, que nos habla de
la inteligencia emocional. Dice, la madurez e inteligencia emocional para soltar y dejar ir a tiempo lo que ya no corresponde es amor maduro, es amor, es crecer seguro. Superar el nido vacío que deja una despedida es parte de la vida, es parte del destino. La sensación que provoca ver a un nido vacío es algo que desde la mirada de constelaciones familiares y en las sesiones de constelaciones familiares se ve mucho. Se ve ese síndrome del nido vacío cuando ya se fueron los padres, se fueron los hijos, se fue la pareja, se fue un hermano, si había mucha vinculación, se fue y se despidió porque se fue a otro lado. O hubo esta trascendencia y no hubo esta posibilidad de la despedida. Pero este nido vacío es algo que muchas personas lo tienen clavado aquí en el corazón y en las emociones y no lo pueden superar, no han podido mirar con buenos ojos que toda despedida es benéfica siempre, es para algo mejor. Aunque parezca increíble y aunque puedan decirme, no lo creo, no creo que una despedida sea para algo mejor, siempre hay algo mejor que viene detrás de esa despedida. Y ese nido vacío que vimos ahí está en nuestras manos llenarlo con otra cosa, llenarlo con otro satisfactor, con otro amor, con otro interés, con otro camino, con otra nueva forma de vida que nos permita soltar y dejar ir y despedirnos de aquello que no nos fue tan benéfico en la vida. Quiero mandar un saludo también a Pati Lara. Gracias, Pati, por tus comentarios. No veo más comentarios y respecto al de Carmen Rojas, espero haberte respondido esta inquietud que tienes. Y pues sí, retomando el asunto de los duelos no resueltos ahora, que se están dando muchísimo, hay que aprender a despedirnos, hay que aprender a salir adelante, hay que aprender a poder recuperar y tener conciencia de desde dónde la despedida nos pega, desde dónde decir adiós nos pega, desde dónde nos produce ese miedo de decir adiós cuando hay que despedirse de algo. Y aquí habría que valorar con mucha profundidad y analizar en retrospectiva si de niños, de jóvenes, en la adolescencia y aún en el presente, seguimos teniendo esta seguridad, este amor, esta validación, esta pertenencia o este reconocimiento de las personas con las que estamos. Y no solamente en el entorno familiar, sino en el entorno laboral, como lo decía yo hace rato, que ha venido gestando una serie de despedidas muy dolorosas para mucha gente, que sin embargo hay que verlo desde el punto de vista que todo es para algo. Hace poco escuchaba yo el comentario de que ante los cambios que está habiendo en muchos lugares, pues hay el riesgo de perder el trabajo, hay el riesgo de quedarse sin estos recursos económicos e inmediatamente surge la angustia, inmediatamente surge esta temor ante la incertidumbre. Pero yo me pregunto, ¿acaso no estamos en un momento de incertidumbre y de temor día a día con esto que nos está tocando vivir? No es sencillo entenderlo, no es sencillo asentarlo, pero como lo dije también y lo repito, el miedo hay que hacerlo a un lado, hay que tener precaución y prevención, porque recordemos que cuando el cuerpo se llena de miedo y de temores, las defensas bajan y nos hacen vulnerables sobre todo a esta situación que estamos viviendo. Hay que tener prevención, hay que tener precaución, hay que tener mucha tranquilidad emocional y que lo que no nos está causando un beneficio, bienestar, dejarlo poco a poco que se vaya. Poco a poco también es otra forma de hacer una despedida. Paso a paso, poco a poco se va uno despidiendo de aquello que no nos produce bienestar. Y tomemos conciencia que después de un adiós, de una despedida
hay que retomar el camino. Con nuevos bríos, con fuerza, con gusto, con esperanza, con expectativas dentro de lo que fue y de lo que puede ser, de lo que viene más adelante en beneficio, en nuestro más alto beneficio y bienestar. Con un adiós y una despedida siempre se deja una parte de nosotros. ¿Cuál? Pues cada uno sabemos qué dejamos, qué se deja, qué parte del corazón, qué parte de las emociones, qué parte de los sentimientos se queda con esa despedida y con ese adiós y cómo lo vamos a procesar. Hay que recomponernos, reinventarnos, como dicen, y seguir adelante, centrándonos en nosotros mismos. Muchas veces, como lo decía yo hace rato, la despedida implica esa falta de valor para soltar por miedo a quedarse solos, porque no tenemos realmente la valoración de uno mismo. No nos hemos mirado al espejo y nos hemos dado cuenta de que somos nosotros los que tenemos la decisión absoluta sobre cómo vivir nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos esa convicción de salir adelante, porque nadie mejor que nosotros mismos sabemos la capacidad y las fuerzas que tenemos internas para salir adelante. No es fácil asimilarlo ni a sentirlo, pero tampoco es tan difícil. Hay un ejercicio muy práctico que se los recomiendo, es pararse frente a un espejo todos los días y vernos y ver las capacidades que tenemos, de qué somos capaces de hacer, de qué fuimos capaces de hacer, y con base en eso que nos despedimos y soltamos, seguir adelante. Es un ejercicio de convencimiento y de mirarse a uno mismo, porque muchas veces uno no se ve, uno no se mira en sus necesidades, en su avance, uno no se ve qué tanta potencial y qué tanta fuerza interna tenemos para seguir adelante. Pati Lare hace un comentario y dice: el sentimiento del nido vacío es muy triste, pero a la vez se va llenando de sueños por realizar, como mencionaste, en espera de que vengan muy buenos acontecimientos. Es lo que nos hace seguir de pie. Así es. Gracias, Pati, por tu comentario, pero más allá de llenar ese nido vacío de sueños por realizar, es empezar a generar los pasos para convertir este sueño en realidad. Porque soñar, ahí también esa es otra parte que de alguna manera no es que se viva en la irrealidad, pero es soñar. Hay que poner en marcha lo que queremos hacer. Y la mejor manera siempre de tomar un nuevo camino, es retomar el camino, es después de una despedida, porque con esa despedida dejamos algo, una parte de nosotros mismos que no veíamos, que no mirábamos, que no teníamos conciencia de lo que nos estaba generando. Entonces, este nuevo camino, un nuevo comienzo, si hubo una despedida de aquello que ataba, dolía y dañaba, entonces solo queda mirar hacia adelante y retomar el camino. Quiero pedirle por favor a cabina, porque ya hablando de despedidas, ya estamos casi por la despedida, que proyectemos la imagen número 1, que dice así. Ahí vemos un ancla que es lo que generalmente pasa cuando no se tiene la fuerza y la convicción para salir adelante y soltar lo que no nos está haciendo benéfico. Entonces, esta parte del pensamiento dice así: algunas veces en las etapas adversas es cuando la razón y entendimiento aperturan y apoyan al cambio. Todo es posible si se mira el camino positivo, si nos apoyamos en el consejo sabio. Saber escuchar la voz del semejante y de la propia conciencia es avanzar en equilibrio, dejando atrás temores y sin sabores, dejar ir y soltar en nuestro más alto beneficio y estabilidad. Esto es, como yo les comentaba hace rato, parte del crecimiento personal. Hacer ese balance diario,
porque ahora antes posiblemente hacíamos balances y proyectos a futuro, a largo plazo. Ahorita hay que hacer balances y futuros en el día a día. ¿Cómo estoy hoy? Primero agradecer por la salud, agradecer que seguimos con vida y seguimos transitando por este camino que nos ha tocado vivir y verlo de la mejor manera. Y si hemos pasado despedidas, si tenemos que despedir a algo o a alguien, hay que hacerlo con la convicción de que será para soltar en nuestro más alto beneficio y bienestar. Si esa despedida, si ese soltar, si ese decir adiós implica sufrimiento, porque sí lo implica de alguna u otra manera, pues hay que asumirlo, hay que reconocer lo que es, como dice el maestro Bert Hellinger, reconocer lo que es y aceptar las cosas como son y darle a cada quien el lugar que corresponde y ponernos siempre en ese lugar de que lo mejor que sucede es lo que pasa. El pasado ya pasó. El pasado no tiene como vuelta de hoja. Al contrario, son vivencias que nos permiten salir adelante en el día a día. Esta palabra de reinventarnos no es un vocablo que me haga muy, muy feliz, pero se está utilizando mucho. Yo diría más bien renovarnos con las experiencias buenas, no tan buenas, con la vivencia y con lo que escuchamos en el día a día en esta situación en la que estamos para seguir adelante de la mejor manera. Ahora, para hacer honor al tema del programa, que es la despedida, y como despedida, yo quiero pedir, por favor, que se proyecte la última imagen, que es las constelaciones familiares. Es una invitación a que en este nuevo ciclo, que bueno, estamos a mes y medio de que empezó este año, vivan un nuevo ciclo y miren el origen del tema que esté impidiéndolos este bienestar, desde la comodidad de su hogar, de su espacio, en una sesión por Zoom, porque pues ahorita ya nos hemos habituado a una nueva forma de vida tecnológica en la que todo es Zoom, es Google, es no sé cuántas plataformas hay. Entonces, en una sesión de verdad que son efectivas y sanadoras y donde pueden mirar y sanar las emociones y sentimientos a través del beneficio de las constelaciones familiares. En el transcurso del programa han ido pasando las redes sociales, ahí está mi teléfono para, estoy a sus órdenes si quieren hacer alguna reservación y estar en una sesión. Como lo digo siempre, viviéndolo lo entendemos, viviéndolo lo ponemos en práctica y entendemos el origen de lo que no nos hace tener ese bienestar. Como siempre, quiero agradecer a quienes me acompañan cada 8 días en esta cabina, a Valentina, a Beto, a César por su apoyo, por su acompañamiento y no me resta más que pues despedirme hasta la próxima, si la vida lo permite, y con un nuevo tema y con una nueva posiblemente estructura o dinámica, ya se las iré sabiendo, la estamos ideando, pero sí seguir tocando los temas fundamentales que se pueden sanar a través del beneficio de las constelaciones familiares. Les agradezco su escucha, les agradezco su atención y estamos a la orden en las redes sociales y nos vemos entonces la próxima semana en un programa más, su programa de Aquí, Ahora, Hoy. Muchas gracias y hasta el viernes. Gracias por su escucha y atención y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí, Ahora, Hoy o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.